A Melissa y a Juan los conocí este año en la conferencia de Nordes, que es la conferencia de investigación en diseño en los países nórdicos. Los dos son colombianos y viven en Australia. Vinieron a presentar artículos para la conferencia, así que pueden leer lo que escribieron. Todos los artículos de la conferencia tienen revisión de pares, o sea que 2 colegas anónimamente les dieron una devolución y los seleccionaron para presentar. Con eso la conferencia se asegura la calidad de los artículos que se presentan. Si van al sitio de la conferencia, lo encuentran cuando ponen en el navegador Nordes 2019. Ahí están todos los artículos. Melissa Duque y Juan Salín son diseñadores industriales con una visión muy crítica. Melissa nos va a contar sobre prácticas relacionadas a la limpieza y el reciclado de ropa que nos van a hacer pensar sobre nuestra manera de consumir y de limpiar. Juan nos cuenta cómo el diseño para hospitales puede a la vez ser una crítica sobre la comercialización de la salud. Escuchemos su historia, que a mí me encantó. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Melissa Duque, yo estudié diseño industrial en Medellín, en Colombia, en la Bolivariana. Hace 10 años me fui para Australia y allá estudié una maestría en diseño sostenible y escogí como IKEA como estudio de caso para ver cómo el diseño se aplicaba a nivel global con productos y cuál era la narrativa que se construía pues de lo que es diseño sostenible. Y entonces en haciendo como una revisión de IKEA, cómo lo hacía, mirando como el ciclo de vida de los productos de IKEA, me encontraba mucho. En Australia tienen esta práctica que cuando uno ya no quiere las cosas, las pone ahí en la calle para que la recoja el camión del barrio, o es otra práctica muy común para que los vecinos se vayan pues como rebuscando cosas. Y me encontraba muchas cosas de IKEA. Y también las llevaban a tiendas de segunda, y entonces las segundas es una cosa que en Australia es como muy fuerte en su cultura, las tiendas de caridad, y bueno, y me llamaba mucho la atención esto, entonces empecé a trabajar en una de estas tiendas de segunda y ahí hice mi doctorado mirando cómo los voluntarios que no tenían una educación formal en diseño estaban diseñando todo el tiempo con estas cosas para crearles valor otra vez, entonces como para volverlos a meter en el ciclo del valor. Y a estas prácticas yo las llamo como diseño de la vida cotidiana, incluyen cosas como limpiar. Entonces eso era lo que estaba presentando hoy en el paper, y era como limpiar, cómo podemos entender limpiar como una práctica de diseño también. Y eso a veces me pone en unas conversaciones complicadas en la universidad con diseñadores entrenados, porque entonces están estos conflictos de poder, y entonces ¿quién está en el derecho de decir qué es diseño y qué no es diseño? Y entonces mi profesión tiene unos límites porque yo sí fui a una universidad, y entonces limpiar no es diseño. Entonces eso es como lo que yo trato de trabajar con esta idea de diseño de la vida cotidiana. Limpiar como tirar algunas cosas que me sobran en la vida y... Entonces, sí, limpiar es que te sobran en la vida y la recibimos nosotros los voluntarios de la tienda de segunda y ya los pasamos un trapo para quitarles el polvo, pero limpiar también la presencia del usuario anterior para poder que entre a un nuevo ciclo de uso. Que no tenga la marca. Que no tenga esas marcas. A veces las marcas le dan valor si es una antigüedad, y limpiar puede afectar como esa pátina que le da esa historia a la textura del material, pero limpiar también como en un sentido extendido, como de reparar, como de limpiar narrativas de valor en el diseño que están celebrando lo nuevo todo el tiempo, entonces como de celebrar lo dañado, lo quebrado, como la historia de las cosas, como... Pero limpiar para vos es como una metáfora. Va desde el acto práctico de limpiar, sí, a limpiar como narrativa
también. Entonces eso lo llamo revaluando en gerundio, en una práctica continua, y que como es continua y no se sabe cómo va a cambiar o cómo se va a dañar, entonces ahí entra la práctica de improvisación como para acompañar esa continuidad. Esto yo lo sitúo con teorías y prácticas de diseño participativo, de diseño antropológico y de diseño de la vida cotidiana de Canadá, de Wakar y compañía. Y bueno, y me hago una islita ahí con esas tres teorías y campos para tratar de definir eso. Eso fue lo que presentamos hoy. Y sí. Pero decime una cosa, cuando vos hablas de limpiar, ¿cuál es el rol del diseñador ahí? ¿Cómo fue tu proyecto? Por ejemplo, acá nosotros también tenemos en Finlandia las casas de segunda mano, o no sé, no hay diseñadores trabajando en eso. Sí tenemos, por ejemplo, el Día de la Limpieza, que eso fue como un grupo de activistas que lo creó, donde hay como un día entero donde se limpia Helsinki. O sea, la idea es que todos limpien y salgan a vender las cosas que tienen de más. Y bueno, y se creó como una infraestructura para soportar todo, para apoyar todo ese movimiento. O sea, ¿qué es lo que hicieron ustedes? Porque supongo que las casas de segunda mano estaban antes que empezaste el proyecto y el trabajo de voluntarios y todo. Estos son tiendas, como tiendas de segunda, que reciben las donaciones de los vecinos, que ya no quieres una camiseta, una mesa o cualquier cosa que no quieres de la casa y la llevas allá como donación. Entonces hay una diferencia que sí está clara, y es como todo el mundo canta, pero no todo el mundo es un cantante, por ejemplo. Sí. Entonces yo entiendo ese punto de todo el mundo puede diseñar, pero no todo el mundo hace diseño profesional. El diseño que yo estoy mirando acá, que lo veo en actos tan pequeños como limpiar, es como resignificar a través de la limpieza o de la reparación o de cambiarle una función a un objeto por otra función, cuando se hace con la intención de reevaluarlo, de sacarlo de que se convierta en basura. Entonces, en sacar ese objeto de su trayectoria a basura, yo creo que hay un pequeño acto de diseño que hacemos todos en la vida cotidiana, diseñadores entrenados o no, porque hay un giro en la narrativa del valor y la función de esa cosa. Entonces, miro en esos pequeños actos de reevaluación cuáles son. Entonces puede ser mover una cosa de una estantería a otra, y en ese mover de superficies y de lugares se le cambia el uso y la función. Puede ser ponerle una etiqueta, en el caso de la tienda, que escriba la historia del objeto. Entonces ahí se está contando esa historia. ¿Y vos proponés alguna intervención, o vos lo que haces es mirar lo que hace la gente y los voluntarios? Entonces yo estuve en este lugar 4 años haciendo pequeñas intervenciones de diseño que eran tan prácticas como coger una coca de plástico y ponerla en el garaje donde recibíamos las donaciones para crear categorías de productos que yo veía que iban a la caneca, porque no tenía una categoría clara, como por ejemplo los lápices y todo lo que es papelería. Entonces, ponerle un precio a un lápiz es tiempo de un voluntario que no vale la pena por ni siquiera 10 centavos. Pero ponerle un precio a una bolsita de lápices, ahí sí. Entonces, al poner esa coca, que eso lo llamo intervención de diseño, porque era de alguna forma cambiar el sistema. ¿Qué es una coca? Un contenedor de plástico. Ok. Estaba pensando en Coca-Cola. Perdón. Una caja o sí, cualquier contenedor, y ponerle la etiqueta como ejercicio de todas las donaciones que nos lleguen durante la semana que tengan relación a esto. Hagámoslas visibles para ver qué material tenemos y si podemos. Entonces eso lo hicimos con papelería y lápices, con cassettes. Entonces hay otra manera en la que el diseño me ayuda a ver esto, es como
Estas tiendas de segunda de alguna forma son como unos archivos de la cultura material en la que vemos qué cosas van quedando obsoletas y por qué, y cuáles son las marcas que no podemos reevaluar, como Zara, H&M, IKEA. Es muy difícil que estas cosas tengan un valor de segunda porque como son tan baratas nuevas y porque como están hechas más o menos para ser desechables, entonces es muy difícil que duren una temporada. Cuando nos la donaron, ahorita en el panel que estábamos con Connie, que presentó un paper sobre que si esto te despierta joy, como alegría. Sí, y es esta cosa de Netflix que Mary Kondo, la japonesa, ha hecho muy popular. Entonces lo que pasa es que a la tienda de segunda llegan un montón de cosas que han pasado ese filtro que serie de Netflix hizo tan popular, y está bien porque la gente está en la casa haciendo como ese filtro de forma muy crítica, pero entonces las tiendas de segunda se ven inundadas de un montón de cosas que de pronto no despiertan esta alegría. Entonces ahí hablábamos de delegar el trabajo de limpieza y a quienes lo delegamos. Entonces es a estos voluntarios de la tienda que están de pronto en sus 70s, 80s y están encargándose del trabajo de limpieza invisible de este ciclo de consumo que no para. ¿Y cuál es la serie de Netflix? La pregunta era ¿Does it spark joy? Y es Mary Kondo. O sea, es una serie donde se evalúan las diferentes... Ella va a las casas de las personas y les dice, como ahora con todo este consumo estamos acumulando mucho, es muy difícil mantener el orden de los closets, de los cajones en la casa. Entonces ella tiene un método para no acumular y tener cierto orden, para que uno tenga las cosas en la casa con las que siente una conexión, creo como que emocional. Entonces ella tiene una técnica que para hacer ese filtro uno coge la cosa, la siente y entra como en un diálogo con la cosa y se pregunta, ¿será que sí? Tidying up. Se llama la serie. Sí. ¿Será que sí seguimos juntos o no? Entonces el truco de ella la pregunta es, ¿esta cosa me despierta alguna emoción como alegre? Sí. ¿Queremos seguir juntos? Y si no, entonces listo, pásela. Entonces eso significó una inundación de cosas para las tiendas de segunda, que de pronto muchas de esas no despiertan esa alegría. Y bueno, si están en buena calidad, la despertarán para otros, que es esto como de tu basura es mi tesoro. Sí, pero bueno, pero muchas veces uno guarda las cosas porque son de la abuela, ¿no? Y la abuela se murió, no necesariamente representan alegría, sino que guardas las cosas porque te recuerdan a alguien que quisiste. Y por ejemplo, ese ejemplo de las cosas de las abuelas, muchas son de muy buena calidad y son parte de ese archivo cultural que van a tener muchos ciclos de vida en el mercado de segundas, porque es distinto a mercancías de publicidad, que cuando uno se inscribe a un gimnasio le dan la mochila, el termo, el lapicero, todo con la marca, eso no... Entonces, bueno, eso es como lo que miro. El tema que ahora me gusta es una lupa de ese mundo de segundas, pero en el tema de basura electrónica, porque ahorita en Australia el 1 de julio va a empezar se va a prohibir toda la basura electrónica en los basureros. Entonces eso significa que va a haber todo un cambio de infraestructura de cómo se recolecta esto, que no vaya a las tiendas de segunda, o que si va a estas, entonces cómo se conecta con los centros que el gobierno está construyendo para que vaya directo a plantas de reciclaje, y eso va pues como a abrir todo un mundo diferente, que es el que quisiera mirar. Y bueno, me encantaría poder verlo en Colombia porque allá tenemos muchas prácticas de reparación. Entonces, como ver esos muchos ciclos de vida. O sea que tenés ganas de pasar un tiempo en Colombia. Pues me gusta, como ya llevamos tanto tiempo por fuera, me gustaría ya empezar a conectar el trabajo con Colombia, así sea como que
por trabajo tenga que ir a Colombia, porque si no ya van a ser como 4 años que no vamos y así se va cada vez volviendo más difícil a veces sacar el tiempo de las vacaciones que coincida con... Bueno, entonces si es trabajo, de pronto es más fácil poder ir más seguidito. Súper interesante. Muchas gracias. A mí me asombró mucho el interés de Melissa por la limpieza y cómo cuenta sobre lo que hace. Me encantó cuando dice que limpiar es una forma de diseñar. Confieso que hay muchos aspectos geniales de la limpieza que empecé a valorar cuando me mudé a Finlandia, porque en Argentina no limpié mucho. Limpiar es una manera de reencontrarse con cosas, de ordenar los pensamientos. Cuando uno se muda, por ejemplo, limpiar también es una manera de apropiarse de la casa, de sentirla de uno. A la vez, ordenar los roperos es el mejor antídoto para dejar de comprar ropa. Uno se reencuentra con cosas que no se acordaba y toma conciencia de lo que tiene. Tomar conciencia y darse cuenta de lo que hay, a eso me gustaría prestarle más atención. Sigamos escuchándolos. Juan, contanos. Okay. Esta vez no salió como así, uno y otro. He tenido muchas vidas diferentes y pues he tenido como básicamente 2 vidas, pero esas vidas han tenido muchas otras vidas. En una vida pues anterior, cuando vivía en Colombia, me llamaba Juan Diego Sanín Santamaría, que es un nombre larguísimo. Estudié diseño industrial, trabajé en diseño industrial muchos años haciendo pues investigación y en el mundo de la educación, haciendo proyectos de investigación en asuntos de la cultura material. También hice proyectos sobre vivienda y vida doméstica. Y luego, hace 10 años, decidimos irnos a vivir a Australia y ahí comencé otra vida completamente diferente. ¿Te cambiaste el apellido? No, pero en Australia ese nombre tan largo pues no tiene ningún sentido. Lo tuve que recortar. Lo recorté a Juan, pero Juan en Australia se pronuncia Juan. Pues en inglés las personas lo pronuncian Juan. Entonces ahora yo diría que pues, me llamo Juan, pero por ejemplo cuando voy a Starbucks y el barista me pregunta por mi nombre, yo le digo Juan y lo deletreo H-W-A-N, que es la manera como una persona que habla inglés pronuncia correctamente mi nombre. Entonces ahora soy Juan H-W-A-N. Y en esa transición y en ese proceso de convertirme en Juan con H, yo quería mucho como escapar del diseño. Estaba cansado como del diseño y de ser diseñador y del trabajo que tenía, y hice un doctorado en estudios culturales en Australia. Cuando terminé el doctorado me di cuenta que como que en el mundo de las humanidades, de los estudios culturales, pues nunca me iban a aceptar porque para ellos yo era un diseñador. Entonces volví al diseño. Y acá sí que te queremos. Por muchos y diferentes motivos, terminé trabajando como en el sector de la salud y el bienestar, que es muy irónico porque yo le tengo pánico a las clínicas, o le tenía, se lo he ido perdiendo, a las clínicas, a los doctores, a las enfermeras. Sobre todo en inglés, esto lo llaman el white coat syndrome. Pues en Australia yo fui diagnosticado con white coat syndrome y mi historia médica, pues allá hay un registro digital en el que está toda la historia médica. Cada que yo voy donde un doctor y abren mi registro digital, aparece que yo tengo esto porque me aumenta la presión y me dan palpitaciones y todo eso. Pero bueno, irónicamente terminé trabajando en este sector de la salud. Eso fue hace más o menos 4, 5, va a ser 5 años que trabajo ahí. ¿Qué cosas haces? Contame. Pues hago un poco de todo. Organizo, pues yo comencé como organizando eventos de diseño participativo
de codiseño con hospitales. Entonces fue como facilitador de eventos co-creativos para que diferentes stakeholders de hospitales pues tuvieran como un espacio creativo, identificaran problemas, imaginaran cómo solucionar esos problemas. Trabajé como en la constitución de un grupo de diferentes hospitales. ¿Pero quién te pagaba el sueldo? ¿Un hospital? No, una universidad. Yo trabajo en RMIT University. Ok, ese datito me Sí, faltaba. trabajo ahí en ¿Qué es RMIT? Royal Melbourne Institute of Technology. Gracias. Es una universidad, creo que del siglo XIX. Pues sí, este es como el nombre, pero ya es simplemente pues RMIT University. Está buenísimo, entonces, que tenías el rol de poder hacer talleres de codiseño con ellos. Sí, pues y después la ellos verdad, tomaban lo que salían de ahí, lo implementaban. Sí, la verdad, sí, muy afortunado. Anteriormente había trabajado en otra universidad también en Melbourne, que era una de las mejores universidades de Australia, pero no voy a decir lo que esa universidad pues no tenía, pero lo que me gusta mucho de RMIT es que es una universidad en la que hay un sentido de comunidad muy grande y en la que se te permite ser ante todo un ser humano más que un empleado. Entonces hay mucha flexibilidad en el trabajo, mucha flexibilidad en tu personalidad, en cómo trabajas, las cosas que haces, las cosas que decís, los proyectos que querés o no. ¿Y hacia querés dónde hacer. estás dirigiéndote entonces? Bueno, pero entonces entonces la universidad me pagaba me pagó para crear este grupo y después comencé a trabajar con algunos hospitales dentro que hacían parte de este grupo. En este momento trabajo principalmente con centros de tratamiento de cáncer y también que Melissa también trabajó con el departamento de psiquiatría de otro hospital que queda en Bendigo, que es un pueblo cerca a Melbourne. Y trabajo principalmente, en este momento trabajo con estos dos hospitales. En el centro de cáncer hago proyectos para mejorar la experiencia de los pacientes, o sea, mejorar todos los servicios que no son clínicos, pero no soy un diseñador de servicios. Entonces trabajo más en proyectos como de transformar, hacer intervenciones en las áreas de espera o de pues, cómo mejorar la distribución de información. Y con el hospital mental estoy trabajando en un proyecto que Melissa y otra amiga y colega que se llama Shanti Sumartoyo hicieron, en el que ellas pues, desarrollaron como este concepto de sensory trolleys, como carritos sensoriales. Y ellas dos se fueron a trabajar a otra universidad y yo retomé ese proyecto y en este hospital mental, que es como el proyecto que más me entusiasma en este momento, estamos haciendo como unos carritos de supermercado, unos trolleys para facilitar diferentes actividades. Entonces, últimamente he estado trabajando en el diseño del trolley para arte y manualidades. Entonces, voy mucho a este hospital, trabajo con los pacientes, hago actividades creativas con ellos, hacemos pintura, cerámica, papel maché, fotografía y con todas esas actividades, pues haciendo todas esas actividades con ellos, pues como que recolecto información y me inspiro y ahora ya vamos a empezar con un colega que se llama Liam Fennes y vamos a empezar a como a materializar todas esas ideas en el diseño de este trolley. O sea, el diseño del trolley, la idea es que si yo nunca hice esas actividades, yo puedo tener ese trolley y guiar las actividades con los pacientes. Entonces los terapeutas ocupacionales del hospital van a poder pues tener como este trolley para llevar muchas, pues no solo los materiales, sino la actividad al pabellón psiquiátrico, donde hay personas que de pronto no pueden salir de allí, están muchos días internados y pues no tienen como muchas actividades recreativas, se aburren mucho. Entonces esto es, por una parte, es darles actividades para que ocupen el tiempo, pero por otro lado es también explorar el potencial terapéutico que las actividades creativas
tienen o pueden tener para ellos. O sea que ustedes de alguna manera hacen un prototipo, lo prueban, hacen las actividades con la gente, que serían como un prototipo del... Sí, nosotros lo llamamos como prototipado en vivo, claro, que es hacer la actividad sin tener el trolley, pero entonces haciendo la actividad entendemos cuáles serían las características de ese trolley. Claro. ¿Y después eso, la idea es replicarlo en otros hospitales o sí, sería solo para ese hospital? Entonces, pues es principalmente para este hospital porque el hospital es el que está pagando pues el proyecto y ellos quieren pues como tener este trolley y todo el asunto. Pero entonces lo que yo estoy tratando de hacer es hacer un trolley que sea open source. ¿Cómo se dirá eso? Sí, como de diseño abierto, que otros pudieran copiarlo y que cualquier hospital del mundo pueda bajarse las instrucciones y tenerlo. Entonces lo que estoy tratando de hacer es de combinar la estructura física del trolley que sea un diseño abierto, poner que los planos alguien los pueda descargar por internet, ir a un almacén de materiales, pues va a ser un trolley de madera, ir a un almacén de materiales, tener las piezas y armarlo. Y estoy tratando de utilizar en lo máximo accesorios de IKEA, como recontextualizando esos pues, objetos domésticos en este trolley. Y así cualquier persona pues, o cualquier hospital podría descargar los planos, producir la estructura y luego ir a IKEA, comprar los accesorios y acomodarlos en este trolley y tener este asunto y expandir las ideas, transformarlos, poner nuevos accesorios o cambiar las estructuras. Estaba muy inspirado por esto. Pues, a IKEA le va a encantar. No, pues la verdad no mucho. Yo he tenido como contactos con IKEA en Australia, he tenido como contactos con ellos y he llevado estudiantes allá y la idea les encanta, pero ellos no pueden pues de alguna manera como oficializar este uso de los objetos porque son objetos que no están hechos para eso. Entonces si algo llegara a pasar, claro, ellos no se pueden responsabilizar de que alguien estaba utilizando una jabonera para poner pintura y claro, ellos están muy interesados en todo el movimiento de IKEA hacking que hay pues, alrededor del mundo, pero de alguna manera ellos no pueden promoverlo o oficializarlo como una iniciativa de IKEA. Bueno, eso me entusiasma mucho, pero como yo hice todo esto de la salud me entusiasma mucho y me siento muy afortunado de trabajar en hospitales y de trabajar con pacientes y con profesionales de la salud. Como estudié estudios culturales y siempre he sido muy crítico del diseño, de alguna manera pues esto es como muy irónico y hasta un punto cínico. A la vez que trabajo en hospitales y todo esto, soy capaz de ver el lado oscuro del diseño y el lado oscuro del sector de la industria de la salud. Y en mi doctorado yo como que desarrollé una crítica del neoliberalismo y la cultura de consumo. Y lo que yo vine a presentar acá fue más como una crítica sobre la comercialización de la salud y también señalar algunos puntos pues, críticos en el diseño y es, por ejemplo, que nosotros los diseñadores somos responsables de todos estos procesos de comercialización. El diseño es parte de la maquinaria pues, que tiene al neoliberalismo dominando el mundo. Por un lado eso, por otro lado no reconocemos que cometemos errores, que los proyectos no salen bien, que muchas veces, por ejemplo, los resultados de un proyecto de investigación se ajustan para que la industria o las personas, las compañías que pagaron por el proyecto queden satisfechas. Entonces estaba haciendo como una crítica al diseño en el contexto de la salud, que es algo que también me entusiasma mucho y es algo como que exploro en una vida paralela que tengo como escritura creativa, escritura no académica. Trato de escribir cosas ya más como un hobby, criticando los supermercados, criticando el turismo. ¿Y tenés un blog? ¿Dónde escribís? No,
zines, como folletos de papel. No soy una persona y los muy entregas digital. en la carta, en Pues la calle. no he hecho como, por ahora estoy como, hice un curso de escritura creativa el año pasado y tengo como varios prototipos, pero todavía no he entrado como a una producción más masiva y en el proceso de distribución, porque es un hobby y entonces no me queda mucho tiempo. Pero sí, tengo esa idea. Está buenísimo. Bueno, una de las cosas que se nos critica mucho a los diseñadores también es que en general diseñamos, pero no estamos ahí para medir el impacto o las consecuencias de lo que hacemos. Y muchas veces justamente no somos nosotros mismos los que medimos las consecuencias, porque la gente que sabe medir el impacto sabe que eso lo tienen que hacer otros grupos, porque si uno se mide a mí mismo, tiende a pensar que lo que hice... Y claro, y bueno, tenés una visión bastante positiva de lo que haces porque sabes qué hiciste y todas las restricciones que tuviste. En cambio, si hay otras personas viendo lo que hiciste y evaluándolo, es muy diferente. ¿Qué opinas de eso? Digo, vos estás planteando esta crítica. Sí, porque también, pues hay como todo, yo también encuentro muy problemático los procesos de evaluación. Por ejemplo, en Australia, en la academia y en la industria, todo el mundo está como obsesionado con esto de cómo medir el éxito, cómo medir el éxito de un proyecto y cómo cuantificar el éxito y todo esto. Creo que alguien comentó algo sí, ahora se habló de eso en un panel y es que todo depende, pues medir o evaluar siempre se va a hacer desde una perspectiva específica o con un criterio específico. Sí, no sé, creo que es difícil porque y por ejemplo eso yo lo he encontrado en los proyectos que hago, cosas que resultan muy beneficiales para alguien son completamente malas para otra persona. Yo creo que más que medir el éxito, yo creo que es como abrirnos a entender que las cosas son impredecibles y que todo es relativo. Creo que es también como un asunto de tolerancia y de aprender a convivir con las diferencias. Y de pronto eso de medir el éxito puede que no se mida con cifras muy grandes, impactantes y esto, pero por ejemplo en este proyecto de los carritos sensoriales del hospital, a mí me parece que un éxito de ese proyecto es darle una tarde agradable al paciente. Eso puede que no se pueda medir en números, pero se mide en ese bienestar. Y que la manera de medirlo, que este proyecto también hace parte de un programa que se llama Unidades Seguras, Safe Words, que empezó como en el 2014 o 15 y es como desarrollar este tipo de actividades sensoriales que acompañen el día de los pacientes en el hospital psiquiátrico como una medida para reducir intervenciones restrictivas, se llama eso, y eso en términos prácticos es no sedar a las personas, no llevarlas a un cuarto de aislamiento si entran en un estado violento. Entonces, esa es una forma de medirlo. Estos trolis, estos carritos sensoriales tienen la posibilidad de evitar medicamentos o estas cosas. Entonces, cosas tan sencillas, por eso a mí me gustaba el ejemplo también como de limpiar, como cosas tan sencillas como dibujar, hacer un rompecabezas o limpiar algo genera un valor y no en un valor con B mayúscula o una cosa muy grande, pero estos actos pequeños que pasan desapercibidos, pero que tienen impacto en el bienestar de una persona o de el ciclo de vida de una cosa, y entonces a gran escala si esto se convierte en una cosa cultural, entonces pues es menos basura y entonces en este otro, bueno. Sí. Pero también, y con esto pues mucha gente estará en desacuerdo y yo he tenido pues como discusiones, no por este ejemplo que voy a dar, pero por cosas similares también. Ahora pues, no se trata de ir e imponer la actividad creativa a todos los pacientes.
Habrá pacientes que simplemente quieren tomarse el medicamento, estar sedados, dormir, y creo que tenemos que, pues eso es parte de ser tolerante y convivir con las diferencias. Perfecto. ¿Y qué cosas los están inspirando ahora? ¿Qué están leyendo, escuchando? Hace poco fuimos a Japón, a Tokio. A mí me gusta mucho la fotografía análoga. Me inspira mucho la fotografía en blanco y negro japonesa. Me gusta mucho las imágenes en blanco y negro. Muestran como la realidad de una manera muy diferente. ¿Y también lo usas para tu trabajo o es solo un No, pasatiempo? No, es pasatiempo, pero me inspira en general, sí, me inspira en general. Me gusta mucho escuchar podcast. Tengo que escuchar tu podcast, no lo conocía, ya me suscribí. No sé, esto sonará como un cliché, pero creo que me inspira mucho la vida cotidiana. Ir en el tren o en el tram y mirar qué hace la gente, por ejemplo, ver a la gente desenredando los audífonos para conectarlos al ver, como ese tipo de cosas me inspiran mucho. ¿Y a vos? Como llevo tanto tiempo enfocada en este tema de la reevaluación de las segundas, y eso era primero un hobby, se me convirtió en el trabajo, llevo unos meses tratando de encontrar un hobby para encontrar algo distinto. A mí me inspira mucho el trabajo y este tema, y bueno, soy muy afortunada de que eso sea, pero quería tener como otra vez un nuevo hobby. Y bueno, y hace unos meses estoy con el hobby de la cerámica, estoy haciendo tetas en cerámica, entonces son como unas cocas, coca otra vez. ¿Una teta? Vos decís una teta de una mujer, teta, ¿no? De mujer, sí. No me pregunté si quería decir alguna otra cosa, como coca no era coca. Porque como soy colombiana y tenemos pues como esta celebración a las tetas de plástico tan fuerte, y eso ha traído un montón de agresiones a la mujer, pues como estéticas y físicas, con estas prótesis que son tóxicas. Y por ejemplo las prótesis francesas de hace unos años, marca PIP, eso fueron un problema porque eran con una silicona que no era compatible con el cuerpo. Bueno, tengo ahí como un historial personal con el tema, entonces estoy utilizando la cerámica como material para hacer una crítica de esto, y lo utilizo haciendo estas como vajilla. Entonces son unos platos como de sopa de distintos tamaños que el pezón no deja que se asienten, sino que se bailan en la mesa, entonces tienen esa disfuncionalidad. Sí. No es necesariamente disfuncional. Ese juego. Ese juego, ese baile, como para ponerle un poquito de humor pues a un tema que en general me da mucha rabia. Y bueno, eso me entusiasma ahora mucho, la cerámica como material y como medio para hacer, porque lo que pasó con este tema de las segundas es que entré como en una parálisis como diseñadora y ya no quería hacer más objetos porque sé que van a ser basura. Entonces sentía que mi manera como de contribuir al diseño era no diseñando, y estoy reconciliándome un poquito con esa idea de hacer cosas, y la cerámica estoy como jugando con ella, y si se quiebra no me importa porque ya sé que entonces ahorita en Japón hice un taller de kintsugi, que es esa técnica de reparar con oro. Entonces bueno, la reparo con oro y juego, es un espacio como de experimentación, y ya eso me interesa. Está buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Estuvo muy bueno. Me quedé con las ganas de entender más sobre lo que hacen Juan y Melissa, así que ahora que voy a tener más tiempo, voy a leer los artículos de la conferencia. Espero que también les haya picado el bichito de la curiosidad después de escucharlos. El tema de la salud es recurrente en este podcast. Ya voy a publicar una lista con todos los podcasts de salud. Sin contar van como 6 episodios.
Pero les cuento que el siguiente también va a ser de salud. Esta vez es a una diseñadora española que trabaja en Suiza en una empresa de biotecnología. Marta Lagos es diseñadora de servicios e investigadora en diseño. No se la pierdan porque es una manera de hacer diseño para la salud muy diferente a todo lo que escucharon hasta ahora. La producción del podcast es de Andy Fechi. La edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @Diseño y Diáspora, y no olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.